Ya. Por favor, les pido, yo estoy atenta a los micrófonos, pero por favor tengan mucho cuidado con activarlos o por alguna situación, accidente se les habilite. ¿Ya? Gracias, Pau. Comenzamos, por favor. Está bien, muchas gracias. Anelis, revisando la lista, tenemos pendiente 4 intervenciones que les puse en el chat. Si alguna de las personas, en su caso Wendy, Nelly, Alain o Dayana, están presentes y quieren participar, continuamos con sus intervenciones. Sí, aquí estoy presente. Ya, Soy... Wendy, buenas noches. Buenas noches. Bueno, habíamos visto, ¿no? El segundo video, el caso de Ibe, donde nos relataba que había sido una persona que ha sido le han ligado las trompas sin su consentimiento. Y bueno, justamente por las intervenciones que se han tenido ese día, mi participación era la siguiente, ¿no? Yo me iba más allá de la violación legal que ha habido ante la situación, que yo considero que ha sido un trauma profundo y duradero para esta persona, ¿no? Yo soy de profesión psicóloga, pero desde mi campo, desde la mirada que puedo dar, yo veo que ha sido una agresión contra su identidad y su autonomía. Se han vulnerado sus derechos a su integridad personal y también a sus derechos sexuales y reproductivos. Ha sido una agresión total hacia la persona porque el sistema de salud ha fallado en no tomar en cuenta su decisión que ella tenía que realizar sobre su propio cuerpo, un espacio tan íntimo, ¿no? Tan personal. El personal de salud se ha apropiado de esta decisión y es una decisión que ha podido calar y ha roto la confianza no solo en el equipo médico, sino también en el sistema. Y esto le puede llevar, me ponía en el lugar del caso y decía, todas las secuelas que podría generar en ella, ¿no? Podría generar ansiedad, sensación de amenaza, que cuando ella ya no quiera recurrir a estos espacios médicos, cuando se ponga, digamos, ante una situación de salud, podía sucederle depresión, angustia, desconfianza, ¿no? No solamente hacia el sistema de salud, sino también a todas las instituciones, ¿no? No sentirse segura en ningún espacio. Pero lo más grave que yo recordaba con las participaciones de los compañeros era la doble moral del sistema, porque mientras a ella le han ligado las trompas sin su consentimiento, en la experiencia veo casos de mujeres, o he visto casos de mujeres que sí tienen 4, 5, 6 hijitos y quieren ligarse, quieren hacerse ese procedimiento, pero el personal de salud les niega y les dice que necesitan autorización de su pareja. Entonces, eso sí me parecía muy fuerte de encontrar, ¿no? Esta doble moral que se da en la estructura, ¿no? Ya sea de salud, que como mujeres también encontramos este doble discurso. Eso quería traer y comentar sobre la situación. Wendy, damos la palabra a Nelly. Gracias. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, yo quisiera compartir un sentir, ¿no? Que después de escuchar a todos los compañeros, las intervenciones, los relatos que nos daban la anterior sesión, a mí me ha generado, la verdad, un sentimiento de desesperanza, ¿no? Muy fuerte ante toda esta situación. Em, Porque nosotros, las instituciones de la sociedad civil, las instituciones privadas, hacemos los esfuerzos, ¿no? Cumpliendo los roles que tal vez el Estado debería cumplir para que la población pueda ejercer sus derechos, ¿no? A plenitud. Hacemos nuestros esfuerzos informando, sensibilizando, acompañando, atendiendo, ¿no? A la población cuando se ven vulnerados sus derechos. Pero no podemos nosotros, ¿no? Como institución, o sea, yo pensaba y decía, o sea, todo lo que nosotros hacemos no genera cambios reales, ¿no? Son esfuerzos aislados. Por eso digo, o sea, me ha generado una sensación, un sentimiento
de desesperanza, de tristeza, ¿no? Porque al final quienes son los encargados de generar cambios para que la población realmente pueda vivir y disfrutar sus derechos a plenitud, como dicen, ¿no? Como dicen en las convenciones, en todo lo que el Estado mismo firma y acepta, son las autoridades de turno. Y al final todo es voluntades políticas. Si alguna autoridad entra y decide que sí quiere, como por ejemplo el año 2018, con la alcaldesa Soledad Chapetón, ella tenía voluntad política para que los adolescentes puedan tener espacios donde puedan atender su salud sexual, salud reproductiva, y habían centros AIDAS en el Alto en 8 distritos de los 14 que tiene. Eso es una voluntad política, ¿no? Pero entró, cambió de gobierno, cambió de alcaldía y se perdió todo. Todos los esfuerzos, todo el presupuesto que como sociedad civil nosotros invertimos también, todo se acabó, así de cero, ¿no? Fue limpiado totalmente. Y eso pasa con muchos, ¿no? Con muchas otras, muchas otra población, niño, niña, capacitamos a defensoría, capacitamos a funcionarios públicos en salud, en protección, y entra una autoridad y se cambió todo y otra vez, ¿no? Estamos en cero. Entonces, o sea, me ha generado mucha tristeza todo lo que hemos compartido la anterior sesión, pero al mismo tiempo no significa que quisiera que nos cansemos, ¿no? Y que bajemos la guardia. Y creo una de las herramientas que pienso yo que mejor ha funcionado para que podamos seguir realizando este trabajo es esto que hacemos las instituciones, ¿no? Trabajar en redes, unirnos, asociarnos, apoyarnos, y todo lo que podemos generar y lograr solos, cuando nos unimos y trabajamos en redes, podemos jalar a las autoridades y seguir impulsando, ¿no? Como por ejemplo, lo último que se ha logrado, y ha sido un trabajo también de varias instituciones que se han unido, es esta ley contra la violencia digital para niños, niñas, ¿no? Eso para mí es un avance enorme. Y no importa que tal vez vamos a cambiar de gobierno pronto, pero ya la ley está hecha, entonces sobre la ley no se puede echar para atrás, ¿no? Entonces, no sé, entonces son así varios sentimientos que he tenido encontrados, como que no debemos rendirnos, pero como que también sí. Bueno, quería compartir nada más todo esto que estaba sintiendo. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Y creo que compartimos este sentimiento a veces de frustración, ¿no? Cuando hay este tipo de situaciones, a veces uno cree que su trabajo es en vano, o que los esfuerzos que creemos que estamos haciendo por el bien no llegan a tener ese resultado, pero es importante también aprender a ser realistas y no dejar de trabajar con el corazón y con el compromiso, ¿no? Eso hay que reafirmarlo diariamente, aunque el panorama no sea muy alentador, pero siempre hay que trabajar alentando desde lo que hacemos y con nuestro compromiso social, que siempre debería ser nuestra bandera, ¿no? Alain, si está disponible Alain y quiere retomar su intervención pendiente. Licenciada, buenas noches. No Buenas sé si noches, logra Alain. copiar. La escuchamos bien. Bueno, creo que ya te dijo de todo. Estaba con un discurso poético enorme ese día para poder intervenir, pero creo que ya se dijo mucho. Solamente me viene a la cabeza y quiero compartir con las compañeras y los compañeros en materia de lo que significa la justicia y la interpelación desde la propia exigencia del derecho. Cuando nació la sociedad romana, existían tres tipos de sociedades, ¿no? Uno que eran los patricios, que tenían todos los beneficios de la sociedad. Los otros eran los plebeyos y lo peor, los esclavos, que estaban básicamente remitidos a no exigir ningún derecho. Ha pasado tantos años que cuando vi el video me puse a pensar en una línea de tiempo. El video era el 2018, si mal no me equivoco. Dije, ¿cuántos años ha pasado y qué es lo que ha cambiado de ese tiempo a ahora? Y cuando volvamos a reunirnos en adelante en otro evento o de repente otros diplomantes en este curso, en los siguientes 8 años,
quizás se hagan la misma pregunta. ¿Qué ha cambiado de la justicia en razón de lo que es esta gestión y lo que fue los últimos 8 años? Consta para todas y todos, y no necesitamos ser altamente peritos, investigadores ni científicos, que existe todo un enmarañado de afectación a la justicia. La policía, la sociedad civil, los operadores de justicia. Uno de los compañeros en la intervención decía, o compañera creo que era, decía que, bueno, hace alta afectación el poder político. Yo creo que no. Creo que uno de los elementos más importantes y destacarlos con toda la vergüenza del mundo es que la afectación mayor a la justicia es el poder económico. Y las mismas personas de a pie lo saben. Quien tiene plata tiene altas probabilidades de hacerse probada su demanda. Eso sí nos genera alta afectación. Recuerden que en el año 78, 79, un hombre señaló con el dedo a un presidente de facto sanguinario, le dijo, no es el odio que impulsa nuestros actos, sino una gran pasión por la justicia. El año 1980 fue asesinado. Estoy hablando de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, el ser activista de derechos es un compromiso de vida, compañeras y compañeros. Y ese compromiso de vida nos debe dar luces de lo que hacemos y lo hacemos bien. Justamente muchos en este momento están tomando su tiempo libre en otras actividades, pero ustedes y nosotros, y con nosotros también los facilitadores, estamos invirtiendo en un tiempo porque creemos en algo. Nosotros como organización licenciada, compañeros, hemos impulsado desde la participación democrática y las posibilidades que te dan de interpelar y exigir al Estado, hemos propuesto y hemos generado leyes municipales. Una de las leyes en un municipio en Cochabamba, hemos generado que el municipio sancione por su composición legislativa una ley de la primera infancia, y la hemos propuesto nosotros desde las organizaciones sociales. Hemos trabajado otras leyes referidas a esta y sí es posible de a poco horadar y hacer exigencia e interpelación de derechos. Hemos impulsado el tema de la composición y conformación y funcionamiento de los mecanismos comunitarios de protección. Impulsamos interpelación, exigencia y debate del cumplimiento de derechos y garantías del Estado a través de las comisiones municipales de la niñez y adolescencia. Constituimos líderes y lideresas jóvenes que posibiliten hablar temas sensibles en torno a lo que significa el embarazo adolescente. Hemos impulsado justamente lo que decía la compañera, hemos impulsado de a poco que se materialice el tema de la implementación de los consultorios AIDA, a vida de la exigencia de que se necesita un espacio que trabaje el tema de educación sexual integral. Hemos posibilitado también que profesores y profesoras en cantidades enormes, desde la participación de actores de la gestión pública, organizaciones sociales y sindicales, posibiliten que maestras y maestros y líderes indígenas originarios campesinos se incorporen a la temática de primeros auxilios psicológicos, como parte de lo que significa atender y garantizar el derecho a la educación y además el tema de lo que significa la atención a afectación en situaciones de emergencia. Y al margen de lo que significa la interpelación a nivel de las instituciones, estamos con nuestra exigencia a nivel individual. Soy entre muchos que seguramente están en esta sala, de los que cuando ven maltratar a un niño, siempre está levantando la voz y levantando la mano para poder exigir y reclamar por esa persona. Y recuerden que siempre está detrás de nosotros alguien que te dice, no te metas, no hagas, ¿para qué hablas? ¿Para qué dices? Pero estamos ahí con nuestro compromiso de vida de que los derechos tienen que hacerse efectivos por ese mismo punto que el que mencionó la licenciada el primer día de su clase. Los derechos son inherentes a las personas y a la condición de vida humana. Por eso mismo es que yo y muchos de ustedes seguramente estamos hoy comprometidos con que los derechos realmente se materialicen y sean goce efectivo en la sociedad civil. Así es que no se cansen, compañeras, no se sientan abatidas, no se sientan entristecidas, desesperadas o en condición de desesperanza. Hacemos mucho. Hoy, por ejemplo, yo estoy llegando a la oficina. Hoy tengo que llegar a casa. Voy a abrir la carpeta de mis hijos, revisar qué tareas tienen, qué es lo que le fue, qué es lo que aprendió mi hijo. Y no será mucho, pero seguro estoy que mañana con los pequeños aportes y ejemplos que hago, sé que mi hijo cuando vaya a la escuela y mi otro hijo que esté en el colegio, seguro estoy aportando para que mañana no será un gran líder, un hombre económicamente bien posicionado, pero con que sea un buen papá, un buen vecino, un hombre de bien va a ser suficiente para mí.
Muchísimas gracias por aperturarme la participación, licenciada. Gracias, muchas gracias, Alain, por sus palabras y por recordarnos los compromisos que tenemos como defensoras y defensores de derechos. Eso es muy importante. Por último estaba Dayana Durán. Si está en sala, le podemos dar la palabra. Si no, voy a habilitar para 2 participaciones más y luego vemos el tercer video. Bueno, Maya Romero, tiene la palabra. Muy buenas noches, ¿cómo estás, querida? Buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de los participantes. Para mí es muy grato escuchar, son aliados estratégicos en el trabajo, ¿no? Un saludo grande al licenciado Alain, con quien hemos hecho acciones interinstitucionales. Me alegra escuchar a las anteriores compañeras que me han antecedido, porque el sentir creo, generalizado al momento de identificar un caso tan delicado como el que hemos visto la semana pasada y del cual estamos interviniendo. Trabajo en un programa para mujeres víctimas de violencia que depende de la Gobernación de Cochabamba, del CDPOSES, del Centro Esperanza. Y nos vemos constantemente con casos en los que se vulnera este derecho a la libertad de decisión en cuanto se refiere a su salud sexual y reproductiva de las beneficiarias a las cuales acogemos. Y es un común denominador, no solamente en estratos sociales medios, rurales, sino en los que también tienen formación y tienen acceso a educación y demás. El hecho de que el varón, la pareja, el cónyuge, sea el que tenga el derecho de decidir sobre la reproducción de la mujer, se ha mellado tanto la dignidad de la mujer que se tocó el caso anterior, que me recuerda muchos casos que hemos tocado, ¿no? Y es tan delicado que nosotros mismas hemos sido de alguna manera víctimas de violencia desde el momento en que hemos tenido acceso a atención ginecológica en el embarazo, por ejemplo. No, yo pienso y soy de las que siguen la ola de incorporar a la 348 la violencia obstétrica, por ejemplo, porque ya desde el hecho en que no te consulten para abrirte o no sé, permitir que tú tengas a tu hijo de manera natural, pero con un corte, sin que te pregunten, ya es una violación a tu derecho. Ya es violación a tu derecho que cuando tú quieras hacerte ligar las trompas, te digan necesita permiso de su esposo o de su pareja, como si una misma no tuviera el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Y son cosas delicadas que lamentablemente son arrastradas de manera cultural y son normalizadas en el imaginario social de nuestra sociedad boliviana. En ese sentido, me alegra mucho escuchar a cada una de las intervenciones porque estamos en un mismo sentimiento, que es restituir el derecho de la mujer a su libertad sexual, porque está enmarcado dentro de la ley. Es un tipo de violencia. Entonces, es importante socializar, formar a toda mujer cuanto sea posible y esté dentro de nuestras posibilidades sobre esta situación. Y nosotras mismas hacer eco de nuestro derecho cuando estamos siendo atendidas en instancias de salud. No, porque mucho defendemos los derechos de las mujeres a veces y nosotros mismas somos vulneradas al momento de ser atendidas. Y es un trabajo que con muchas instituciones ya hemos hecho. Tengo ahí en la lista viendo promotoras comunitarias del CAM, varias funcionarias de diferentes SLIMs y de diferentes instituciones que están en este grupo y que seguramente sienten de la misma manera. Y aplaudo que haya esta visión. Sin embargo, también animo a quienes no han estado empapadas en esta realidad que nos formemos,
que sigamos buscando estos espacios para poder promover los derechos humanos y principalmente los derechos humanos de las poblaciones vulnerables a las que nos dirigimos, ¿no? Se podría decir mucho más porque este tema es apasionante y valga la oportunidad, licenciada Paola, es muy motivador tenerla como la que nos está acompañando en este proceso. Esto promueve que nosotros tengamos la intención de participar, de contar nuestras experiencias. Gracias nuevamente, Paulita querida, y gracias a cada. Muchas gracias, Maya, por sus palabras también. Muy importante lo que resalta en cuanto al trabajar en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que es una tarea pendiente, ¿no? Que si bien están reconocidos, aún están muy limitados y socialmente también tenemos mucho que avanzar. Por último, Gabriel. Tiene la palabra, Gabriel. Buenas noches, doctora, compañeros y compañeras, ¿no? Retomando el video de anterior del que sin consentimiento han hecho ligrado. Y no es ligrado, ¿cómo se llama? Eh, y, La ligadura de trompas. sí, ligadura de trompa. Anterior le estaba contando de un caso de un centro de salud a una persona con discapacidad auditiva de habla. Entonces, en este caso, tengo pregunta. Si para el consentimiento la señora es mayor de edad, pero no habla, no escucha, el personal de salud podría acudir al SLIM. Y el SLIM, ¿cómo va, de dónde va a sacar ese consentimiento? Porque de su familia, porque el personal no puede dar eso, ¿no? Porque tampoco no se sabe si es violación o es por consentimiento propio, no sé cómo es, pero tenía 3 guaguitas. Entonces, por eso han hecho el personal de salud ya directamente sin decir nada, porque basta que ha dicho la abuelita de su mamá, de la señora, ¿no? Entonces, no sé, ¿eso es suficiente para que den el consentimiento? Muchas gracias, Gabriel, por la pregunta. Enseguida la vamos a contestar. Em, Antonio, sería el último, por favor, después pasamos al otro video. Sí, Antonio. Gracias, licenciada, colegas, buenas noches. Voy a explicar la segunda, tercera y quinta participación, por favor. En relación al video, evidentemente ha habido una vulneración a los derechos y salud reproductiva, ¿no? Al hacer la ligadura de las trompas de falopio para evitar posteriores embarazos. Esto en relación a la quinta participación, donde si bien hablan que en mi criterio, y lo he pasado y varios estamos de acuerdo, en que la mayor responsabilidad en las situaciones de embarazo es del varón. Por lo tanto, el varón debería de ser el que tiene que conocer la verdad en la práctica con posiblemente una vasectomía, ya que una mujer se va a embarazar posiblemente cada 9 meses, puede hacerlo. En cambio, un varón, no somos animales, pero biológicamente podrían embarazar a una mujer cada día, en teoría, ¿no? Yo he hecho que este problema hace 10 años que quería hacer una vasectomía en mi anterior trabajo, hablo de la caja bancaria, y he tardado casi 2 años que me autoricen, no sé por qué. Ya, pero María Stops, una promoción que han hecho y ha sido más inmediata, inclusive gratuita, ya, para evitar responsabilidad futuro. Creo que los varones tienen mayor responsabilidad en esa situación. En cuanto a la vulneración de derechos, hay muchos casos que no salen a la luz. Es evidente esto, se callan por vergüenza, por presión, por amenazas, por el que dirán, y eso es una vulneración a los derechos principalmente de las mujeres, ¿no? En estas situaciones extremas. En ese sentido, como le indico, mi criterio es que, bueno, tenemos buenas normativas. Yo soy abogado y, bueno, la teoría de las leyes nos habla del deber ser, lo que debería ser en la teoría, en la cabeza de los legisladores, de los proyectistas, de los especialistas, ¿no? Pero en la práctica el ser lamentablemente es otra situación diferente. Y más en Bolivia vemos estas situaciones con nuestros actuales operadores de justicia que están manipulados políticamente. Queramos o no, es una realidad que está lado a lado, al lado de los administradores de justicia. Hay alguien que le ha acomodado, alguien que la ha diferenciado y tiene que responder a esa línea política posiblemente, ¿no? En ese sentido, hay buenas normas, la ley 348 en mi criterio es una buena norma, pero la están mal utilizando. Los operadores de justicia, policía, Ministerio Público, Fiscalía, juzgados, lamentablemente los malos profesionales abogados.
Lamentablemente, malos hombres y malas mujeres lo están utilizando en forma negativa. La teoría está bien, puede funcionar, pero en la práctica, como le indico, posiblemente como país machista estamos mal utilizando esto. Y como posibles revancha psicológica, consciente o inconsciente de las damas, con todo respeto, también están llegando al extremo de mal utilizarla, ¿no? Y generar contra la violencia, ¿no? Ese sería mi aporte. Ha habido una vulneración en el video en cuanto a los derechos que podía ser sujeto inclusive a una denuncia penal contra el médico, las personas que han autorizado, la misma clínica, sea de carácter público o privado, a mi criterio, una vulneración de derechos a la libertad sexual y reproductiva, ¿no? Que podía ser, no sé si por el tiempo transcurrido, inclusive objeto de unas acciones constitucionales. Y en definitiva, la responsabilidad solidaria, no tanto del varón de la mujer, pero biológicamente el varón tiene mayor responsabilidad en las situaciones de embarazo. Por lo tanto, debería tener mayor responsabilidad y se debería dar mayor cobertura. Porque los varones, cuando lo decidan, como bien ha dicho una de las colegas, si bien puede haber una autorización de la cónyuge, es decisión totalmente personal. Y si uno ya tiene hijos, familia, por algo estamos tratando de hacer, limitar la reproducción, ¿no? Y el varón, como les reitero, y estoy totalmente de acuerdo, yo me he hecho la vasectomía, como les indico ya posteriormente, he tenido por medio una hijita más, no me arrepiento nunca, pero sí hay que poner límite. Estamos en tiempos bien críticos, bien complicados, ya hemos formado familia, ya tenemos cierta edad, por lo tanto hay que asumir esa responsabilidad con hidalguía, ¿no? Sí, soy responsable, cortamos, limitamos nuestra familia hasta cierta edad, cierto tiempo, contando con todos los recursos que corresponden, porque tener un hijo es una responsabilidad de por vida para el padre y la madre. Nosotros nos vamos a ir, nuestros hijos van a continuar y tenemos que ver cómo les vamos a dejar, si estamos preparados siendo ya mayores, dejando los niños, adolescentes, mayores, profesionales, sin profesión, con herencia, sin herencia, con valores. Todo eso tenemos que pensar, no es llegar a una situación de embarazo por llegar, hay que analizar bien. Y los efectos, como reitero, para mí ser papá 3 veces es una bendición, pero también es una gran responsabilidad que me va a perseguir. En forma positiva lo hablo hasta el último de mis días. Por ellos salimos a trabajar, por ellos vivimos, compartimos, trabajamos, reímos, lloramos. Es lo que vamos a dejar. No somos eternos los seres humanos, tenemos un ciclo de vida 70, 80 años o más, Dios quiera, pero el legado va a quedar. Y mi criterio personal, mi apellido va a quedar, ¿no? La familia Ramos, mis hijos, mis nietos. Espero que continúen la línea que yo he hecho y asumir también esa responsabilidad. Uno trata de enseñarles. Muchas gracias, licenciada. Gracias, colegas. Muchas gracias, Antonio. Bueno, ahora sí les voy a compartir el tercer video. Este no es un caso en el que haya sido denunciado en nuestro país. El denunciado es México, pero en materia de jurisprudencia en los temas de género es uno de los casos bandera. ¿Ya? Este caso, ya estoy viendo cómo compartir pantalla. Ahora sí. Estamos aquí. El video empezaba con una canción, me he corrido un poco el tema de la música para que nos vayamos directamente a ver la parte importante del video. ¿Lo escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Se escucha, profe. Que el tejido social en Ciudad Juárez empezó a verdaderamente a mostrar una señal de prevención muy fuerte cuando entró Barrio Terrazas a ciudad, como gobernador de Chihuahua en el 93. Cuando entra Barrio Terrazas empieza a haber un fenómeno nuevo que ya no es violencia intrafamiliar. Muertes violentas contra mujeres donde se encontraban los cuerpos violentados, torturados en el desierto, o mujeres desaparecidas y posteriormente encontraban los padres y las madres sus cuerpos. Es algo más, es la tortura por divertimento, el asesinato de una mujer solo por el hecho de ser mujer, ¿sí? Pero no es solo el asesinato, como nosotros decíamos. Oye, pues a fulanita pues nada más la mataron, decíamos nosotros. O sea, que te maten es lo de menos. La tortura, la mutilación horrenda,
de muchachitas jóvenes. Conforme a la vocación democrática y al compromiso del Estado mexicano de hacer valer y respetar los derechos humanos, el Estado mexicano reconoce la responsabilidad internacional por omisiones en los casos de desaparición y muerte de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua. Específicamente, Laura Berenice Ramos Monarres, quien tenía 17 años de edad y era estudiante del 5º semestre de la preparatoria. La última noticia que se tuvo de ella fue el sábado 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquiladora. El 10 de octubre de 2001 llegó tarde a la maquila y le fue impedida la entrada. Ese mismo día desapareció. Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad. Desapareció el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. Al momento en que sus familias presentaron las denuncias correspondientes en la Procuraduría del Estado de Chihuahua, no tuvieron acceso a la justicia, pues no se les quiso tomar las declaraciones ni se realizaron las acciones de búsqueda. Los restos de las 3 víctimas aparecieron en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Derivado de esos sucesos, el 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la condena al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos, obligándolo a realizar diversas acciones a las que hemos dado y seguiremos dando cumplimiento. Para poder que una familiar o cualquier persona pueda acudir al sistema interamericano es cuando ya se han agotado los recursos de tu país, o sea, los recursos judiciales, es cuando tú acudes al sistema para decir no se ha investigado, no sé qué pasó con los casos, y esto llevó a que los casos de estas 3 jóvenes que se llevaron atrajo la Comisión Interamericana. Entonces, existe responsabilidad del gobierno. El que se va a sentar en el banquillo es el gobierno mexicano por la inacción ante la justicia, ante la falta de permitir el acceso a la justicia a las víctimas y poder continuar con las denuncias hasta el final. Después hasta el 2008 ya lo toma la Corte Interamericana, porque ya para que un caso ya pase a la Corte es que hubo un intermedio donde la Comisión Interamericana investiga, habla con el Estado para saber qué ha pasado con este caso y se da cuenta que en verdad la situación de estos casos tiene que hay responsabilidad del Estado para que estos casos se mantuvieran en la impunidad y no saber hasta la fecha quién asesinó a las jóvenes. Bueno, a mí en este caso especialmente es significativo para nosotras desde CLADEM porque participamos junto con otras organizaciones y abogadas y abogados en el litigio del mismo, ¿no? Fue muy importante esta vinculación que se dio con otros especialmente con la ANAD, con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y bueno, y con otras más, ¿no? Para llevar el caso especialmente de Esmeralda Monreal, ¿no? Y bueno, pues es parte, te digo, de esos ejes que en CLADEM manejamos, que es el de litigio estratégico, identificar cuáles son esos casos paradigmáticos, emblemáticos, que por sí mismo no solamente se trata de solucionar el caso en sí, sino que va a implicar una incidencia mayor para otros muchos más casos. Y bueno, y la sentencia así lo demuestra, ¿no? Ya en este proceso de cumplimiento de la sentencia, CLADEM ha tenido un papel primordial en vinculación siempre con otras y con otros. O sea, el trabajo que hacemos no lo hacemos solas, siempre lo hacemos vinculándonos porque creemos que el trabajo colectivo es muy importante, ¿no? Reconociendo los esfuerzos de todas y de todos quienes participan. Mucho de lo que nos hemos encontrado respecto del Estado mexicano
no solamente en el caso de la sentencia de Campo Algodonero, sino de otros muchos más casos de cumplimiento que debe dar a nivel internacional de todos esos instrumentos que firma y que en un momento dado no los cumple simuladamente, es decir, solamente hay una partecita de aquello que está cumpliendo, en el caso de talleres, de cursos, de instrumentos o incluso de procesos jurídicos, de leyes que se tienen que hacer, pero finalmente se resultan procesos simulados, ¿no? Pues es muy bajo el porcentaje de cumplimiento del Estado mexicano respecto a la sentencia. Se cumplieron parcialmente algunos de los elementos que estaban planteados en la sentencia, por ejemplo, la indemnización a las víctimas que se hizo al año de la sentencia. Por ejemplo, el memorial no está resuelto. La publicación de la sentencia sí se hizo, pero se hizo parcialmente porque no se publicó íntegramente la sentencia. Se le ha dado poca difusión también a la sentencia por parte de las autoridades, no por parte de las organizaciones de la sociedad civil y la propia comisión que hemos hecho también ya difusión del caso. Como decía, el memorial no está y la disculpa pública que debería hacerse al año de emitida la sentencia, a más tardar, tampoco se ha llevado a cabo. Mucho menos hay avance en la parte sustancial, sustantiva realmente de la sentencia, que son las investigaciones, tanto de los hechos que ocurrieron y que permanecieron sin llevar a la reparación del daño, como a las investigaciones en torno a los funcionarios omisos en el cumplimiento de sus obligaciones de procuración de justicia o impartición de justicia también, y mucho menos respecto a los funcionarios que estuvieron hostilizando a las víctimas durante el proceso de la querella que presentaron los familiares en la Corte Interamericana. Esos tres ejes de la investigación no han avanzado mucho, incluso pues las autoridades responsables de estos casos, que son fundamentalmente las autoridades del Estado de Chihuahua. Los mexicanos sabemos que el derecho de las mujeres a una vida sin violencia es un principio elemental de justicia. Y para hacerlo realidad, en México promulgamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La ley es un paso decisivo en la defensa de sus derechos y de su integridad. México se suma con convicción a la campaña de la Organización de las Naciones Unidas en favor de la seguridad de todas las mujeres. Estamos documentando situaciones de mayor violencia contra las mujeres y esto lo decimos porque en el estudio que apenas está terminando ONU Mujeres ha planteado que en los últimos 5 años, en el periodo de Calderón, ha habido un incremento de la violencia, de asesinatos violentos contra mujeres, se ha disparado en los últimos 5 años. Tendríamos que tener ya un registro de datos sobre delitos de mujeres. Hasta la fecha no lo tenemos. El Estado ha dado muchas justificaciones. De los datos que hemos documentado como observatorio, son 1.700, más de 1.700 asesinatos violentos, de los cuales solo en 11 estados pudimos hacer un análisis más exhaustivo para determinar cuál de los homicidios dolosos son feminicidios. De esos 1.700, 870 casos podemos determinar que son feminicidios a partir del 2009 a mediados del 2010, donde la mayoría de mujeres, un 50% de las mujeres fueron asesinadas de manera donde implicaban un uso excesivo de la fuerza física y de esta violencia que lleva
a estos asesinatos violentos donde puede haber tortura y lesiones infamantes que encontramos en los cuerpos de las mujeres. Finalmente decirte que la sentencia tiene nombres y tiene historias, no es solamente una sentencia de condenatoria a un Estado donde debe de generar una serie de cumplimientos y demás, sino fundamentalmente son 3 nombres, el de Esmeralda, el de Laura Berenice y el de Claudia Ivette, y que son las chicas asesinadas de 14, 17 y 20 años. Fueron asesinadas en un momento en donde tenían sueños, tenían esperanzas. Vamos a hacer el debate, pero les voy a reproducir el segundo video también para que en el debate podamos comentar ambos videos. ¿Les parece? Para ganar tiempo y que podamos tener mayor capacidad de participación. Denme un segundito, estoy buscando el otro video. Ahora sí. Comparto mi pantalla. Entramos al segundo video. Este ya es un antecedente más reciente, seguro ustedes, algunas han visto esta entrevista, es del caso de Brisa Angulo. Entonces, le voy a poner play. Que tiene que ver con la CIDH y el Estado boliviano, porque la CIDH ha declarado culpable al Estado boliviano por la revictimización en el caso de Brisa. Enseguida vamos a conversar con ella, una víctima de violencia sexual. También ordenó medidas de reparación por esta causa y esto marca un antes y un después a cómo se maneja tanto la información como las investigaciones en torno a este tipo de casos. Ahora sí la saludamos, estamos con Brisa vía Zoom, ella nos acompaña. Brisa, ¿cómo estás? Gerardo te saluda. Buenas noches, Gerardo, gracias por tenernos aquí en el programa. A ver, ha sido un camino largo, Brisa, pero finalmente se tiene este veredicto ya de la CIDH. Ha sido muy complicado, imaginamos, ¿no?, llegar hasta este punto. Sí, me tocó convertirme en mi propia abogada y 22 años después poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido bastante complicado, sí. 22 años después, tú lo has dicho, es mucho tiempo. Quizás muchas personas en tu lugar hubieran bajado los brazos, pero tú has seguido contra viento y marea para sentar un precedente principalmente, ¿verdad? Y lastimosamente a nivel global 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños es víctima de violencia sexual. Y lo más doloroso es que cuando ellos rompen el silencio y tratan de buscar justicia, el sistema del gobierno se convierte en el segundo victimizador y haciendo el problema mucho más grande y violando los derechos humanos de los niños y las niñas. Ese era mi deseo, poder utilizar mi caso no solamente para yo conseguir justicia, sino también para poder crear un precedente no solamente en Bolivia, sino en los 25 países que pertenecen a la OEA. Brisa, buenas noches. Lucera te saluda. Ha sido un proceso largo. Quisiera que nos relates o nos hagas un resumen de todo lo que has vivido, claro, dentro de todo este proceso. Sí, el caso comenzó en el 2002. Fui una de las primeras adolescentes que trató de llevar un caso de violencia sexual en Bolivia y hubo muchísima revictimización de parte de los fiscales, jueces, policías. 3 juicios. En el último juicio el agresor se escapa de Bolivia, continúa en fugitivo, aún mi caso sigue abierto y yo tratando de evitar que se continúen pasando las mismas revictimizaciones que hace el gobierno contra las víctimas, y llevé el caso a la Corte Interamericana. Me convirtió en abogada porque nadie quería llevar el caso, así que me viajé a Estados Unidos, me volví neuropsicóloga, tengo una maestría en neuropsicología, después hago un doctorado en Derecho
para poder llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo proceden con el tema de la revictimización? Y te hablo de a nivel general. ¿Cómo ves tú que está esto no solamente en nuestro país? Comienza con la falta de información. Los médicos forenses que tenemos no tienen información de cómo, cuáles son las evidencias que tienen que ver o cuáles no tienen que existir. Los fiscales buscan tipos de evidencias o relatos que son diferentes a cómo el impacto afecta al cerebro y cómo el niño o la niña rompe el silencio. Los jueces, las leyes no tienen las mejores prácticas a nivel global. Entonces, en todo el proceso, el niño o la niña continúa siendo victimizada, culpabilizada, ignorada en el proceso de sanidad. Es todo un proceso de una victimización secundaria. Ahora, Brisa, este fallo tiene dos aspectos, ¿no? Por un lado, una indemnización, tenemos entendido, y por otro, medidas reparatorias por parte del Estado boliviano. Una decisión que ya involucra políticas de Estado que tienen que ser modificadas. Sí, normalmente dan una indemnización a la persona y yo rechacé completamente y les dije que no quería un centavo del gobierno boliviano, que lo que yo quería eran cambios estructurales. Y se pidieron 11 propuestas diferentes de acciones que tiene que tomar el gobierno boliviano para, de alguna forma, reparar el daño y prevenir de que ningún niño o niña vuelva a pasar por lo que ha sucedido. Lastimosamente, a pesar de que se ganó el fallo hace 2 años, el gobierno todavía no ha cumplido con los aspectos que debería estar cumpliendo para... ¿Cuáles son esos aspectos, Brisa? Por ejemplo, el cambio de leyes. Tenemos 4 cambios de leyes que tenemos que tener. El primero es eliminar el estupro, el segundo es la prescripción de acción, el tercero es crear una ley independiente que tipifique la violencia sexual incestuosa como un crimen en sí y no como un agravante, y que la violencia sexual se base en el consentimiento y no en la intimidación o en la violencia. Esos son los cambios legales. Otro de los cambios es que todos los colegios, todos los niños y niñas tienen derecho a conocer qué es la violencia sexual y cómo poder recurrir a pedir ayuda. 80% de los niños y niñas que están siendo víctimas de violencia sexual no saben que lo que les está pasando es un crimen y que pueden pedir ayuda. Entonces, parte de lo que el gobierno boliviano tiene que hacer es que todo niño y niña tiene derecho a conocer qué es la violencia sexual y dónde pueden pedir ayuda. Entre todos estos puntos, Brisa, que mencionabas, llamará la atención a mucha gente que nos está viendo lo que decías de la eliminación del estupro, la figura de estupro. ¿Esto tendría que modificarse o cómo tendría que ser considerada? Sí, ahorita ya hay 4 propuestas de ley que se han pasado, que ya han pasado por ahorita está estancado en la Cámara de Diputados y ya es más de un año que no pasa y vuelven a hacer las votaciones y está estancado en ese lugar. Y sí, prácticamente lo que harían es eliminar el estupro del Código Penal, porque es una ley que realmente discrimina con adolescentes entre 14 y 17 años. Prácticamente las que son violadas entre 14 y 17 años caen en esta figura, que prácticamente es como decir que tuvo relaciones sexuales con seducción y es una forma de invisibilizar la parte neurológica del niño o la niña en que no pueden hacer consentimiento con una persona adulta. Y está en contra de todas las normas y los estándares internacionales. Es una figura que viene desde hace muchísimo años, cuando los colonizadores llegaron a nuestros países y utilizaban a las adolescentes como esclavas sexuales. Y viene desde ese entonces esta figura, que en muchos países ya se ha vuelto algo horrible, lo han eliminado y Bolivia continúa teniendo. Todos estos puntos y cambios que nos planteas o que se han planteado dentro de este proceso, Brisa, siendo conscientes, son un cambio estructural que debería implementarse entonces en el país, que el Estado debería implementar, pero nuevamente apelo a esto, siendo conscientes, al ser un cambio estructural va a demorar tiempo. ¿Qué piensas? No debería.
realmente ya ha pasado varias veces por los legisladores, ya están las acciones. Siento que no tendría por qué demorarse más. Son las vidas de niños y niñas que están en juego y no toma mucho para la gente decir, bueno, sí, los niños y niñas tienen que ser protegidos, y es un grupo pequeño el que continúa rechazando que estas acciones pasen. Entonces es muy triste ver que un gran porcentaje de la gente que podría hacer el cambio está de acuerdo, pero hay un grupo pequeño que continúa saboteando para que niños y niñas no puedan ser protegidas en el país de Bolivia. Ahora, este fallo tiene que ser acatado en un tiempo máximo. ¿Tienes conocimiento de qué tendría que suceder? Porque una cosa es esperar, Brisa, que se modifique todo esto lo antes posible, y otra cosa es ver un poco la realidad de lo que estamos atravesando en el país, con un sistema político que está generando más obstáculos que vías libres, principalmente en la Asamblea, donde tendría que modificarse todo aquello, ¿no? Sí, tenemos 3 años. Esta semana cumplimos 2 años, tenemos un año más para que Bolivia pueda reportar a la Corte Interamericana los cambios que ha hecho. Bueno, entendiendo que generarían un mejor espacio para niñas, niños y adolescentes que son víctimas. Muchas gracias, Brisa, por habernos acompañado esta noche. Gracias. Ok, en estos 2 últimos videos hemos abordado otros 2 temas diferentes, pero que atañen a esta violencia basada en género de la que hemos venido hablando la anterior clase y esta también. Para que el debate no sea cortado y porque ya estamos a la hora de hacer nuestra pausita, les propongo que hagamos primero la pausa de los 15 minutos y ni bien volvamos, nos ponemos a debatir, a comentar, y siempre con la idea de ser muy, muy propositivas y propositivos, y también tratar de ser puntuales en nuestras intervenciones. ¿Les parece? Entonces hacemos la pausita, Annelies. Y Pau, por favor, mantengan las manos levantadas para poder hacer las participaciones en el orden que, bueno, vayamos viendo. Por favor, unos 15 minutos y volvemos nuevamente con sus participaciones. Gracias. Ok. Bueno, espero que hayan podido tomar un café, un vasito de agua. Vamos a continuar ahora, por favor. Paola, los puedes ir mencionando según el orden en el que te salen o en el que tú quizá hayas anotado. Ok, está bien. Primero la tengo a Jimena. Buenas noches, Jimena. Tiene la palabra. Buenas noches con todas. Para mí a partir de estos videos me llevan a pensar que también hay una brecha importante en el caso de las mujeres, hombres que quieran acceder a un proceso de la CIDH. Como se evidencia en los videos, es un tema también económico que desde una mirada interseccional nos lleva a pensar que no todas las mujeres vamos a poder acceder a esta necesidad y búsqueda de justicia. O sea, hay una brecha enorme ahí. La colega que mencionaba en el caso de Brisa se ha formado, ha podido realizar otros estudios, y esto como que la ha fortalecido desde lo emocional también y ha permitido canalizar esta búsqueda de justicia desde esta entidad. Y lo propio con México. Entonces, en este caso es como que es limitante para que el grupo poblacional que están en mayor situación de vulnerabilidad de encontrar este espacio para una justicia de verdad, ¿no? En el caso de Bolivia, si bien hubo y existe la ley 348 que garantiza esta búsqueda de una vida libre de violencia para las mujeres sin descartar los otros grupos, pero se sigue impulsando desde una mirada donde la justicia de género, desde una perspectiva de género, no existe aún. Eso nos limita también porque escuchamos con mucha frecuencia a los jueces mencionando que si no hubo este consentimiento porque ella no se ha defendido, ella no dijo no. Entonces, cómo esto también genera en las adolescentes, en las mujeres, en los adolescentes, los varones, como un consentimiento callado,
Y eso no es así, porque el cuerpo, sabemos que en estas situaciones traumáticas, el cuerpo muchas veces reacciona de otra manera, se paraliza. Y eso no quiere decir que estés de acuerdo. Entonces, creo que esta mirada de perspectiva de género sí o sí nos tiene que llevar a seguir cambiando desde el espacio en que nosotros nos encontramos. Finalmente, creo que es importante que nosotros, desde esos espacios muy familiares, desde el escenario cercano, la familia, la comunidad, la escuela, la universidad y estos espacios laborales que tenemos, es empezar a romper también estas miradas patriarcales que tenemos. Y señalando que este rostro de lo que significa el patriarcado no es un rostro masculino, no, creo que ya tenemos que empezar a mirar de que estas miradas, estos enfoques que tenemos puede tener rostro femenino, rostro masculino, pero que nos llevan realmente a no ejercer este goce de lo que significa vivir con equidad, vivir con igualdad para las mujeres, hombres y niños, sin duda, ¿no? Es alarmante cuando nosotros vemos que los casos, por ejemplo, del año pasado, del 2024, los casos de violencia sexual creo que eran algo más de 11.000, pero de esos 11.000, como 5.500, el 50% eran a niños, niñas y adolescentes. Y justo lo que mencionaba en el segundo video del caso de Brisa Angulo, estaba el estupro como una violencia que todavía es invisibilizada, que no se redimensiona lo que significa este tipo de agresión, ¿no? Eso quisiera compartir con Leves. Muchas gracias, Jimena. Jacqueline Alarcón. Creo que todavía no ha vuelto a la clase. Le damos un tiempito. Paula Choquetarqui. Y buenas noches. Buenas noches. noches. ¿Puedo intervenir? ¿Me escuchan? Si nos esperas, Jacqueline, porfa, Paula ya estaba hablando. Después usted, ¿ok? Ya. Buenas Dale, noches. Paula. Justamente respecto a los videos que se nos ha compartido, ¿no? Es lamentable ver que tal vez en países vecinos aún la situación de violencia está tan enmarcada y sobre todo pues lastima tanto a las mujeres, ¿no? Y dejarlas en una situación tan complicada y de tanta vulnerabilidad. Bueno, y el caso que nos ha compartido sobre Brisa Angulo, ¿no? Básicamente nos muestra que el tipo de violencia que ella sufrió, siendo todavía adolescente, pues ha causado que nosotros como sociedad la revictimicemos, no haya una situación de protección adecuada para ella como víctima. Se ha tenido que esperar tantos años para poder entender que nuestro sistema judicial, político, nuestras políticas de protección no son las adecuadas, no están bajo un enfoque de género, lo cual eso afecta no solamente en este caso, ¿no? Sino hay tantos casos que tal vez aún están siendo silenciados, ¿no? Y algo que también quería compartir era de que en algunos colegas que están trabajando en Guatemala, lamentablemente y en Nicaragua, la situación de violencia de género en estos países está tan complicada. El caso de Nicaragua, lamentablemente, ha generado que políticamente haya el cierre de instituciones de apoyo a víctimas de violencia. Lamentablemente los índices o los supuestos casos que se demuestra como país no son los adecuados ni los reales, lo cual afecta demasiado a las mujeres, ¿no? Entonces, lamentablemente yo creo que lo que quería decir finalmente, ¿no? Es que cuando no existe un sistema de protección adecuado, perpetúa el miedo, la inseguridad, por lo tanto no se denuncian las situaciones de violencia. Gracias, eso quería mencionar. Muchas gracias, Paula, por su intervención. Jacqueline, tiene la palabra. Gracias, buenas noches. Bueno, sí comparto el criterio de las dos compañeras que me han precedido en el sentido de que tenemos muchas dificultades en acceder a esto del sistema de la Interamericano de Derechos Humanos, pero no debemos dejar de lado que tienen que primeramente cumplirse, ¿no? Todo el ordenamiento interno. Agotamos el ordenamiento interno y recién podemos acceder
al sistema interamericano, al sistema universal de derechos humanos. Entonces, de ahí es como que tenemos esta traba, pero es cosa de agotar el rendimiento interno, que creo que para Bolivia, en nuestro caso particular, es sencillo, porque tenemos una retardación de justicia increíble. Entonces, considero yo que sí se puede alcanzar, obviamente teniendo algún tipo de recursos extras, como lo comentaba Brisa Angulo, ¿no? De estudiar más el caso a profundidad y lograr realmente justicia. Algo importante que decía la anterior compañera es este sistema de protección que tal vez no tenemos, pero yo difiero en ese aspecto. ¿Por qué? Porque sí tenemos un sistema de protección, sí tenemos la ley 348, tenemos el CIPROINA, tenemos varias, un consejo plurinacional de, no sé, de lucha contra la violencia, un consejo de... O sea, tenemos muchas cosas, pero el problema está al momento de implementarlo. Tenemos esta abundante normativa en materia de derechos humanos, de protección a niño, niña, adolescente, a personas con discapacidad LGBT. Tenemos bastante normativa, pero el problema está en la implementación. Y eso es algo que tenemos que trabajarlo de manera conjunta. Y llamo la atención, finalizo con este tema de, en ambos casos, en el de caso Campo Algodonero y en el caso de Brisa Angulo, se ha visto el tema de violencia institucional, lo que se da en diferentes niveles, y trabajar nosotros desde donde estemos para no incurrir en esto, ¿no? Y buscar no revictimizar. Eso, mi aporte. Muchas gracias, Jacqueline. María Eugenia Torrico. Súper. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. primero, gracias por estos videos. Creo que otra vez nos muestra nuestra realidad, ¿no? Desde distintos campos en el que nosotros nos desarrollemos profesionalmente. Creemos que ver estos videos hace que nuevamente volvamos a la realidad que tenemos. Y difiero mucho de la compañera porque creo que específicamente el caso de Brisa Angulo ha mostrado y ha visibilizado muchas falencias en las normativas que tenemos, ¿no? Una de ellas es, de hecho, el delito de incesto o estupro debe desaparecer. Existe retardación de justicia, van 2 años, hay personas que están con muchos más años persiguiendo justicia, ¿no? Las medidas que ha tomado la sentencia en la CIDH son múltiples, ¿no? El hecho de tener garantías de no reparación, eso involucra muchas cosas, ¿no? Desde investigar el caso, desde castigar a los responsables, el hecho de Brisa Angulo, por ejemplo, el culpable está libre, publicar las sentencias, cumplirlas sobre todo, y sobre todo como Estado, ¿no? Porque de pronto una persona a nivel personal puede tener mucha voluntad de trabajar, de hacer bien las cosas, pero ya cuando llegamos a estratos legales, jurídicos, es donde realmente se visibiliza todas estas falencias, ¿no? El hecho de tener el delito de estupro penado con 6 años de prisión, invisibiliza realmente un caso de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. Y eso se lo tiene que decir, ¿no? Entonces, creemos que el tener estupro dentro de nuestras leyes, por ejemplo, que hasta ahora está vigente, no solamente al invisibilizar estos datos, hace que, por ejemplo, en la cantidad de casos de violencia sexual que tenemos, no hay muchos casos de violencia infantes, ¿no? De violencia infantes. ¿Por qué? Porque están solapados con este caso de porcentaje de casos de estupro, ¿no? Y son 6 años. Y no hay cómo verificar, como decía la compañera la primera intervención, si no me equivoco, y también en el video, el hecho del concepto, ¿no? Del que nosotros entendemos por estupro, ¿no? De esa mala intención, esa seducción, ¿cómo nosotros vamos a verificar? Y más aún, la víctima, ¿cómo va a poder realmente demostrar que ha sido seducida o manipulada de esa manera cuando es menor de edad,
¿no? Entonces, creemos que no solamente a nivel estadístico los casos son alarmantes, sino que también a nivel justicia, pese a la sentencia, pese a que todavía no se ha dado cumplimiento, hay ausencia de cambios estructurales en nuestro sistema penal, sobre todo, ¿no? Eh, bueno, sobre todo eso. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Y acotando lo que menciona, también es importante enfatizar esta complicidad social que existe con relación a este delito, ¿no? No nos olvidemos que en muchas comunidades dispersas, es normal que las niñas, adolescentes en todo caso de 14, 15 años, se casen, tengan una pareja, empiecen a convivir y en la mayoría de los casos estas parejas son adultas, ¿no? Entonces hay ese beneplácito que dan los padres, la familia, la propia comunidad, está totalmente naturalizado y es muy difícil poder concretar una cifra de la cantidad de casos de violencia sexual que se está sufriendo, ¿no? Que por ahora, mientras el tipo penal sigue existiendo, que es estupro, se pueden considerar estupro, pero ya vemos que con el caso de Brisa se está creando otra línea jurisprudencial que tiene que ser acatada y adoptada por nuestro Estado. Entonces se debe trabajar en eso y es muy importante también que desde cada área del conocimiento que todas tenemos, todos tenemos, podamos abordar de manera más integral y analítica este tipo de compromisos, ¿no? Que asume el Estado. Seguimos dando la palabra y continuamos con Ivonne. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. creo que coincido con mis compañeras porque también puedo llegar a entender que en ambos casos se puede ver que las personas que gozan de justicia son también las personas que lastimosamente, o bueno, para su beneficio tienen recursos económicos y contactos muchas veces, porque lastimosamente las personas que de escasos recursos o por ejemplo que no tienen la información necesaria o no tienen tal vez ese movimiento social que les apoya, no pueden acceder a la justicia. Podemos resaltar que la justicia se ha visto más enfocada tal vez en la parte punitiva, en el castigo, y lastimosamente no hay la ejecución adecuada de las leyes y normativas que existen en el país para la parte de prevención, porque como ha mencionado usted, hay una normalización de la violencia increíble, no solo en Bolivia, sino en el mundo en general, y donde muchas veces se revictimiza, ¿no? A las personas, a las mujeres en este caso, por el hecho de que la misma sociedad las juzga. Y se escucha casos en Bolivia. Alguna vez escuché un caso en el que una muchacha de provincia comentaba que había sido agredida sexualmente por el dueño de la casa donde habitaba. Y cuando recurren a la justicia, esta persona tenía los recursos económicos necesarios para salir libre. Y lo único que han hecho es que le pague el psicólogo y quedó libre. Es lo único que han hecho. Y ella de escasos recursos y su familia también con desconocimiento, pues accedieron y el problema era que esta muchacha decía que estaba cursando un cuadro de depresión y decían, pero ¿por qué sigue en depresión si ya le han pagado el psicólogo? Entonces, lastimosamente, la justicia es para la gente pudiente de contactos o que tal vez recibe un apoyo social, pero hay muchas víctimas que están silenciadas y son parte de ese grupo vulnerable que el país no reconoce. Entonces, creo que es más una crítica social que hay que hacer, no solo a la parte eh, de la justicia, ¿no? Sino también a cómo las personas y las sociedades mantienen ese tipo de pensamientos y no se da el lugar, no se educa a la sociedad para que pueda cambiar todo esto, porque parte creo que todo de la educación en la familia, en la sociedad. Y bueno, creo que así recién podríamos cambiar, incluso el hecho de que haya tanta corrupción en nuestras autoridades, ¿no? Porque hay gente que lastimosamente pagan a los fiscales, pagan a los médicos forenses. ¿Para qué? Para que pues un caso de violación pase como
como estupro o pase como abuso sexual. Y bueno, creo que es triste esta realidad, pero bueno, creo que es justo también el hecho de mencionar esto, ¿no? De que la sociedad en realidad es la que tiene que cambiar también y la ética profesional de cada uno de los profesionales que están involucrados, ¿no? En impartir justicia. Eso. Gracias, Ivonne. Elizabeth Castro. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, en el primer video voy a tratar de ser también algo puntual. En el primer video yo he percibido un caso, bueno, caso muy fuerte de misoginia, ¿no? Y deshumanización, porque de acuerdo a los relatos que han documentado, se expresa, ¿no? De que no han tenido ninguna contemplación antes de asesinar a estas mujeres. Y bueno, y considero que estas personas que han cometido esos crímenes tan horribles, Sí, hay prácticamente ya, un seminario, hay un curso. perdón, hay alguien que está con el micrófono. No, y bueno, decía que tal vez estas personas que han cometido estos crímenes, existe una razón por la que son así, ¿no? Porque ha habido actos ahí ya deshumanizantes o deshumanizados, ya son personas que en algún comentario leí, ¿no? Estas personas ya están enfermas, decían, pero es que ya están deshumanizadas para cometer estos actos que son realmente muy fuertes. Yo espero que realmente México cambie, vaya mejorando la situación, porque es verdad, el tema de la violencia contra la mujer allá, la misoginia, la deshumanización por temas de narcotráfico y también por migración son muy fuertes, muy fuertes. Cosa que en Bolivia, creo que en esa parte podemos sentirnos afortunados hasta cierto grado, porque sabemos que hay que hacer ajustes a la normativa, hay que promover mejoras en los vacíos que también existen, los vacíos legales, también ver, ¿no? Cómo lo vamos a articular, cómo vamos a llenar estos vacíos, porque es necesario. Estos vacíos legales generan que en muchos casos se aplacen los procesos, haya retardación de justicia, porque los mismos operadores no saben cómo aplicarlo. Viene esto desde la formación, desde las universidades, cuando hablamos de las carreras, ¿no? Que se encargan de realizar estas operaciones, derecho, área social, psicología, etcétera, y otras más, no saben cómo aplicar la norma. Se trata más de interpretar la norma y la mayoría lo aplica a la ley muerta, como decimos. Y eso hace que se generen más vacíos legales. Creo que tendríamos que, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, recordando, promover más llenado en estos vacíos, más acciones que puedan coadyuvar con una aplicación más exacta de las normativas que ya tenemos como Estado. Somos muy, y lo ha dicho una de las compañeras que nos han antecedido, somos muy ricos en normativas, pero en su operabilidad, en la aplicación, todavía sufrimos falencias. Otro de los puntos que hay que trabajar es el tema de la conciencia social, porque si un operador, por muy buena que sea nuestra normativa, esos vacíos se llenen, esos vacíos legales se vayan a llenar, la conciencia social actúa en contra. Porque si le paga, como una de las compañeras también decía, ¿no? Si no tiene plata, y yo también lo había hecho en una anterior intervención, si tenemos plata, tenemos justicia, y si no hay plata, no tienen acceso a la justicia. Viene mucho el tema de la conciencia social, la conciencia de los operadores de justicia, los que aplican desde la parte privada y desde la parte pública. Tal vez eso también hay que normar. Recientemente me enteré de que ahora, en aplicación a la ley 070, cada unidad educativa va a contar con una trabajadora social o trabajador social, psicólogo o psicóloga, que van a coadyuvar, ¿no? Con poder trabajar no solamente el tema de prevención de la violencia, sino la atención también dentro de la comunidad educativa. Me parece muy interesante esa nueva aplicación, ¿no? De la normativa. Hay que ver cómo va a resultar, cómo van a trabajar estos profesionales del área y ver si con ellos también podemos ir llenando esos vacíos legales en temas de violencia en el sistema educativo, porque hay que recordar que es también ahí donde nuestros
adolescentes, también las niñas y niños sufren la violencia y callan en la escuela. Lo sufren en el hogar, en la familia, lo sufren en las escuelas, lo sufren en sus medios sociales y no saben ni cómo hablar, ni cómo decir qué está pasando. Y en los casos en los que acusan a las mujeres de ser las seductoras, de ser las que molestan a los hombres, incluso yo he escuchado, ¿no? De que acusan, ay, es que es conductor, es chofer, le va a dar una vida más fácil, por eso le está molestando. Yo he escuchado ese comentario y ha sido muy fuerte. Pero aunque pasara eso, ¿dónde está la conciencia de la persona adulta? ¿No? Que ya es mayor de 18 años, que ya tiene poder de decisión, que ya puede votar. ¿Dónde está esa conciencia social? Entonces, creo que esas cositas esperemos que se vaya mejorando y ahí yo creo que se van a ir también, ¿no? Llenando vacíos legales. Licenciada, y tal vez me voy a extender, estos temas son tan apasionantes y lo que creo que tenemos que hacer es trabajar, seguir insistiendo, ¿no? Con que la aplicabilidad de la normativa se haga de formas correctas, donde encontremos los vacíos legales, los vayamos llenando con lo que necesitemos, porque vamos a identificar nuestras necesidades y vayamos viendo cómo está funcionando las nuevas aplicaciones, como en este caso, que cada unidad educativa cuente con estos profesionales que van a operativizar mejor el tema de la prevención y la atención de la violencia en el sistema educativo, hablando de ello. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Magdalena. Magdalena Ejuro. Todavía no debe estar lista. Rosemary Cordero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches. Para evitar de que existan casos que se queden o que lo dejen en el proceso, es muy importante de que se debe brindar un acompañamiento constante de cerca en todo el proceso a la víctima. Y quiero compartir una pequeña experiencia. Sí se necesita muchos recursos, mucha también compromiso, podría decir, porque yo he visto muy de cerca el trabajo de IJM que has realizado en lo que es atención de casos de violencia sexual y ahí se tenía mucho presupuesto porque a la víctima se lo acompañaba desde su declaración en Cámara Gesell hasta la conclusión del proceso, apoyándole con lo que es terapia psicológica, pero para la terapia psicológica no se esperaba que la víctima venga a sus sesiones, sino que se iba a la casa de la víctima, se los recogía, se tenía la sesión, se los retornaba también, ¿no? Entonces, eso sí se ha podido lograr, podría decir, la restauración emocional, porque después ya las víctimas dieron su testimonio y realmente compartieron, ¿no? De que cómo les ha podido ayudar este acompañamiento a ellas a poder sobresalir de esta situación. Y también habían casos donde nos decían las mamás y a los abogados les compartían, ¿no? Les decían de que si ustedes no hubiesen estado con nosotros, nosotros muy difícil de que hubiésemos llegado a esta etapa de la sentencia, porque también recordemos que en el proceso existe mucho amedrentamiento de la parte del acusado, quienes incluso hay algunos abogados que algunos digo, ¿no? Porque a mí me ha tocado presenciar, donde en audiencia realmente asumen una actitud eh, como de echar la culpa en la víctima, donde decían, pero una hija de familia, ¿qué hace a las 3 de la mañana? Una hija de familia, ¿por qué estaba vestida de esa manera? ¿No? Y algunas veces cuando les tocaba hacer sus preguntas, pero les hacían con una actitud de decir, o sea, me está haciendo ver culpable, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que haber también conciencia de los profesionales y realmente es un acompañamiento muy de cerca para poder lograr sentencia en estos casos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rosemary. Madeleine Cruz. Gracias, buenas noches. Sí, yo creo que es súper importante lo que hablaban las compañeras que me han predecedido. O sea, sí hay que ver, obviamente, que una de las mayores problemáticas en nuestro país
es el acceso a justicia, evidentemente, ¿no? O sea, realmente aquí la justicia se necesita plata a todo nivel. Si uno no tiene plata, realmente no puede ni siquiera pagar un abogado, aunque hay abogados que sí a veces patrocinan casos gratuitamente, hay organizaciones que patrocinan este tipo de, de casos, pero igual sigue siendo una limitante para acceder a la justicia. Y obviamente si pensamos en un espacio como la CIDH, mucho más, digamos, ¿no? Entonces, pero no podemos olvidarnos de algo que también, y que creo que nadie lo ha mencionado, es el trabajo que tiene que hacer el Estado en prevención y en el cambio de mentalidad también, porque creo que muchos de los problemas parten de eso. O sea, por ejemplo, las compañeras hablaban de que aquí, digamos, sobre todo en el área rural, a veces se compra la justicia o se compra, digamos, o se compra el delito, por así decirlo, porque se paga, ¿no? A la familia, o sea, el que ha cometido el delito le paga, no sé, pues con ovejas, con vacas, o al final terminan obligando a la víctima a casarse con el agresor. Entonces, eso sí es algo súper estructural que hay que ver cómo trabajamos en eso, cómo lo cambiamos, porque incluso está tan normalizado en algunos lugares. A mí me ha tocado ver casos de niñas que han sido, o sea, eh, en comunidades indígenas que ellas decían, quiero irme de mi comunidad, quiero escapar porque yo ya estoy a punto de cumplir 12, 13 años y en mi comunidad para la iniciación hacia la vida adulta o para ser mujer en mi comunidad, nos violan, ¿no? Entonces decían, y eso es normal. Entonces yo sé que ya el próximo año que cumplo 12, 13 años, también me va a tocar a mí, pero yo no quiero que eso me pase, porque encima me van a obligar a casarme con esta persona. Entonces son cosas que sí pasan en Bolivia, que pasan en las comunidades indígenas, en el área rural. Entonces, más allá, digamos, de que hay una falta de acceso al sistema, hay un sistema que está desestructurado, corrupto, que realmente no responde a las demandas. Las niñas, por ejemplo, que en muchos casos sufren este tipo de violencias, van a las defensorías y a veces hasta por la alta rotación de personal o por el excesivo trabajo que tienen las defensorías, ni siquiera son tomadas en cuenta, ¿no? O sea, depende la gravedad del hecho que le dicen, no, mejor volver o no es tan grave, ¿no? Entonces, hay esa problemática que tiene un doble trasfondo. Uno es el tema cultural, la naturalización de violencia que tenemos en el país, la naturalización de estas costumbres que hay que trabajar, pero eso es obviamente estructural y eso es algo que no se va a cambiar de un día para otro, por mucho que nosotros trabajemos en el sistema como tal, en el sistema de protección o en el sistema judicial. Si no trabajamos este otro lado, difícilmente vamos a poder mejorar las cosas y obviamente, digamos, no va a haber esta garantía de derechos humanos. Aunque, como decían, ¿no? O sea, obviamente, para acudir a la CIDH sí se tiene que haber agotado la vía legal en Bolivia, pero igual, o sea, aunque podamos llegar a la CIDH y, digamos, hay un caso como este o casos como estos que logran tener una sentencia favorable, por así decirlo, y que se reconoce que el Estado no ha garantizado y protegido el derecho de la persona, hay muchos más casos que quizás nunca lleguen a la CIDH porque no se está trabajando esta dualidad, esta problemática que tenemos de trasfondo. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Madeleine. Magdalena, juro. Sí, buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Bueno, yo desde mi punto de vista, yo creo que sería muy bueno modificar las leyes sobre la violencia sexual. Como los mencionaron las anteriores colegas, aún existen vacíos legales y prácticas que favorecen la impunidad. Y asimismo el Estado debería tomar o usar el caso de Brisa Angulo como un punto de reflexión clave para reformar la justicia y proteger a las víctimas, asimismo también sancionar a quienes encubren o favorecen la impunidad
Creo yo de que así se garantizaría que la víctima de violencia sexual no sufra abandono por parte de la justicia, quienes deberían ser quienes los protejan. Y de igual manera sería una muy buena opción el poder incluir lo que es la violencia digital como parte de violencia sexual. Eso sería desde mi perspectiva. Muchas gracias, Magdalena. Seguimos con Mónica. Gracias, muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. A ver, con respecto al primer video, ya es en México, doctora, es muy conocida, incluso existe películas de que México, al igual que acá en Bolivia, es un país muy corrupto, ya, y lamentablemente es hecho de eso, es este caso de las tres muchachas, 14, 17 y 20 años, las cuales han sido asesinadas y han tenido que estas llegar a lo que es a la Corte Americana para poder lograr una justicia. Con respecto al segundo video, ya la CIDH ha sancionado a Bolivia y tal como la entrevista que se ha realizado a la doctora y que ha estado en el video, se ha dispuesto lo que son las medidas reparatorias, pero y una indemnización entre las cuales está a la víctima. Pero doctora, yo me pregunto, ¿qué indemnización podía hacer a una víctima de violación? No existe la forma de reparar incluso ese daño. Ya, tal como anterior clase también señalé, el daño para mí es irreparable. Ya, si bien pueden pasar cursos o persuasiones de terapias psicológicas, pero el daño ya está hecho. Ya es como cuando le quitan la vida a tu hijo y por más que le den sentencia, la mayor pena está hecho. Entonces, en este caso del segundo video, yo veo que, y también está pidiendo la abogada que se eh, anule o lo que es el delito del estupro. Es cierto, doctora, porque en realidad este tipo, esta jerarquía de delitos que se tiene en el Código Penal, lo que está haciendo es disminuir lo que es la gravedad del delito. Ya, si bien, o bien para que los abogados que asumen defensa de los acusados utilicen este delito para minorar o disminuir la gravedad, o utilizarla ese tipo penal para poder salvar de alguna forma y lograr una pena mínima. En tal sentido, como es mi opinión personal, realmente en la universidad nos enseñan a ser un abogado, existen docentes que nos preguntan si ustedes van a poder defender a su cliente, porque nuestro cliente nos señala y nos dice la verdad, sí, he asesinado o he violado, nos serían capaces de defender. Desde las universidades a nosotros nos dicen, ustedes tienen que ser abogados. Si su cliente es un violador, forma de poder salvar, ¿no es cierto? Ahí ingresa lo que es la conciencia de un profesional, ¿no? Entonces, personalmente, si mi cliente, a mí, aunque me tilden a mí de que sea mala profesional, me dicen que mi cliente me señala que realmente ha cometido el delito, la verdad, yo me alejo de defender. ¿Por qué? Porque no va contra en lo que he sido formada. En tal sentido, hay compañeras que han señalado que lamentablemente sí, es cierto que utilizan este tipo penal para poder aminorar la pena para el cliente, pero el daño ya está hecho, si bien podían ganar o favorecer al cliente, al acusado, el daño está hecho y la conciencia lo llevan, bueno, es tipo de abogados, hay todo tipo de abogados, doctora, pero lamentablemente llegar a lo que es la Corte Americana, la CIDH, es, es un mal antecedente para mí personalmente porque tenemos que llegar hasta ahí para lograr lo que es la justicia y no lograrlo en nuestro país y con nuestros jueces. Eso es todo, doctora. Gracias.
Muchas gracias, Mónica, por su intervención. Brian. Buenas noches a todos, buenas noches, Buenas noches. licenciada. Lo siguiente, bueno, creo que hay dos cosas principales, ¿no? De los videos que hemos visto. Uno son los que serían los datos en cuanto a lo que son los delitos o los hechos que llegan a acontecer en contra de las mujeres, o en realidad que yo lo vería más desde una política de inseguridad, ¿no? Siempre me he basado en el hecho de que la igualdad y la inseguridad se va a un parámetro igualitario entre hombre y mujer, niños, niñas y adultos, y no así tanto proyectado desde una perspectiva más genérica de la mujer, partiendo primeramente de estos, ¿no? Es decir, una política de criminología de seguridad ciudadana y seguridad política general. Ello conlleva sí o sí una estructura de integración de diferentes elementos que creo que ya lo han dicho de alguna u otra forma, que no solamente versa sobre una sobrecarga legislativa, sino también sobre una hermenéutica de integración en los diferentes espacios de acción, que pueden ser unidades educativas en cuanto a capacitaciones, educación, etcétera. Puede ser tal vez en cuanto a talleres de formación, el tema de seguridad ciudadana, que no solamente se conlleva al tema de lo que es capacitación e información, sino también al tema de los resguardos de seguridad, de medios de vigilancia y equipamiento de la estructura a la cual se dedica, en este caso la Policía Ciudadana, que ya anteriormente en el anterior módulo lo habías manifestado. Esto conlleva necesariamente un incremento presupuestario en estos medios para que se pueda dar, porque ello sí o sí se va a dar desde una perspectiva de seguridad de manera general, no desde una perspectiva genérica, ya sea por grupos vulnerables, sean menores, mujeres, ancianos, entre otros. Porque cuando damos una seguridad equiparada desde una manera genérica, pues tú te vas a basar en los diferentes espacios para establecer tanto menores, adultos, entre otros, este tipo de conciencia. Algo que me llama la atención y que bien viene el caso era algo que referían respecto a los temas de los usos y costumbres. Algo que hay que recordar que si bien el Estado lo reconoce y les da su autonomía prácticamente absoluta respecto a su ejercicio, esas tienen limitantes, que entre ellas están estos actos, ya sean considerados costumbres, tradiciones, entre otros, no vayan a subsumirse o adecuarse a tipos de delitos que puedan llegar a lacerar bienes jurídicamente tutelados. Y yo creo que viene a colación con el hecho de que viene en la entrevista de una persona que evidentemente ha tenido que acudir hasta la última instancia jurisdiccional a nivel internacional para poder, pues, obtener justicia, valga el término, la cual hasta la fecha no ha sido cumplida de manera general o total, pero que justamente los medios que de la realidad a la normativa o del fallo a la ejecución de lo que demanda la Corte Interamericana no va solamente a un tema de que se establezca una norma por un cambio de un tipo penal o por mayores medidas que vaya a incrustar una ley, sino se requieren medidas de acción y preventivas y políticas de seguridad ciudadana, lo vuelvo a repetir, porque muchas veces ya en anteriores talleres y diplomados que he tenido, siempre creo que la ley 348 como la 548 que es la de la niño, niña, adolescente, lo enfocan más en estos grupos cuando la seguridad ciudadana es una política que tiene que ver con mayor énfasis de manera general en todo el núcleo social y que parte más allá del mero hecho de los medios coactivos o de seguridad del Estado, porque no todo es pasar al Estado, necesariamente recaen sobre los actores de un Estado, que en este caso son la familia, son obviamente el gobierno, evidentemente son distintos actores que conllevan a un mayor enriquecimiento de estructura integral para poder proporcionar esta seguridad, ¿no? Creo que ese enfoque debe de permitirnos no solamente tratar de enfocarnos en grupos vulnerables, que prácticamente nadie más que los hombres lo serían según el corte de la Defensoría del Pueblo, porque prácticamente ahí todos son grupos vulnerables, a excepción de los hombres,
sino desde una perspectiva más integral de la seguridad ciudadana, porque esta sí sería una política que pueda tal vez frenar desde la parte tanto anímica y física o materialmente hablando a las personas sin distinción alguna, ¿no? Gracias, Brian. Importante su aporte del enfoque de la seguridad ciudadana también en cuanto a la temática que estamos abordando. Mariel, Mariel Flores. Buenas noches, Buenas noches. licenciada y compañeros, ¿no? Creo que este tema es sumamente importante porque por más normativas que tengamos y sean excelentes, somos los aplicadores de estas leyes y estas normas los que cometemos el error, ¿no? El desconocimiento, la vulnerabilidad de los derechos está en nosotros. Vemos que en diferentes sectores, sea legal, sea de salud, se pueden vulnerar estos derechos. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de una menor de edad, pasan por la revictimización. Considero que la atención es integral porque vemos fríamente desde el área legal, pero esa persona, ¿cómo se sentirá al pasar por estos procesos? Entonces, psicológicamente, emocionalmente, ¿cómo se sentirá? A veces pensamos que es un proceso solamente de cumplir las leyes, pero en realidad es una persona que es una visión integral de cómo su ser está siendo vulnerado. Entonces, creo que todos los que trabajamos en estas situaciones debemos ser capacitados permanentemente para ser empáticos, para ser quienes podamos brindar una atención. Hay veces las personas se cansan de hacer un proceso porque ven una pared, puede ser legalmente o en el área de salud, porque todos tienen temor de hacer un certificado médico, de hacer un proceso. Y es cierto lo que dicen todas las compañeras, de que todo se va a mediar por el dinero, pero va más allá. Estamos tratando con una persona, con una vida, con una persona que tiene emociones, sentimientos, esperanzas, frustraciones y todo lo demás. ¿Dónde queda? Quizás nuestra ley no contempla eso. Si vamos a letra muerta, sí, cumplir la ley tanto, cumplir. Pero ¿qué va con lo que va a pasar posteriormente con esa persona? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser su proyecto de vida, no? Entonces considero, como han dicho las compañeras, hay unos vacíos, pero donde se ve, decimos, la restauración, la atención integral, pero realmente se cumple, realmente puede alcanzar nuestra ley. Hay que haga la cantidad correspondiente de psicólogos, la cantidad suficiente de psiquiatras que puedan responder ante un caso de violencia sexual. No solamente es lo legal, y creo que eso también debe estar instalado en la ley. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, es importante hacer también ese análisis desde el punto de vista de capacidad de respuesta que se tiene, ¿no? Silvia Eugenia. ¿Cómo está, Lisa? Buenas noches. Bueno, buenas noches, escuchando a todos los compañeros, a todas las compañeras, realmente duele escuchar tantos testimonios. Por ejemplo, en Tarija da mucha rabia porque todos los años, en el mes de noviembre, el 25 de noviembre, se reúnen todas las instituciones para poder un poco lograr que las mujeres puedan acceder a la justicia de una manera más rápida y oportuna, pero realmente es repudiable, es indignante que solamente es para la foto, solamente es para el día, porque nada cambia, todo está igual. Hablan sobre el tema del cuello de botella, para poder identificar dónde hay esta retardación y para poder agilizar, pero no, hasta el momento, bueno, creo que no ha cambiado nada. También es una pena porque al momento de que cuando las mujeres deciden y toman esta decisión, que aparte que es una decisión que les cuesta mucho tomar, tienen que cruzar este camino que es largo de años y años y, y bueno, tenemos que también tomar en cuenta que no caminan solas. Si observamos a la derecha y a la izquierda, hay niños, niñas, adolescentes
que están de la mano de sus mamás recorriendo este camino para lograr bueno, que les den justicia. Y también es alarmante porque muchos de estos niños, adolescentes no reciben atención psicológica. Por ejemplo, en el SLIM, eh, la mujer es la que recibe atención psicológica, pero muchas veces los niños, adolescentes, no es que sean olvidados, sino que como el SLIM atiende directamente, y claro, y los niños tienen que ir con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, pero es un doble camino que tienen que tomar. Entonces, por ejemplo, en la alcaldía había un programa súper bonito, interesante, que estaban impulsando para prevenir la violencia familiar, que era el tema de corresponsabilidad familiar. Y bueno, y es importante, yo creo que también para eliminar la violencia es seguir trabajando en la prevención. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Vamos a terminar con 2 participaciones que están pendientes, Gabriela y Nils. Gabriela, tiene la palabra. Perdón, Paola, Angélica te habla. Un pequeño paréntesis. Comunicarles, por favor, que ya está el formulario de asistencia en el chat, por favor. Una vez que se cierra, ya no se va a poder tomar en cuenta. Mil disculpas, Paola. Pueden proseguir. Está bien, Angélica, gracias. Yo no pude escuchar muy bien, pero lo que escuché es que el formulario está abierto para que puedan registrarse. Ya. Gabriela, ¿está? Mientras Gabriela habilita su micrófono. Nils. ¿Aló, Nils? ¿Está? Sí, sí, Lisa. Tiene la palabra, Nils. Em, yo ya me he manifestado antes a propósito de algunas causales de estos flagelos y me voy a ratificar, ¿no? Los informes de la CIDH de qué países son los que más denuncias llegan hasta sus instancias. Casualmente son países latinoamericanos o países bueno, con niveles de educación, de socioeconomía bajos, ¿no? Y obviamente que yo le ponía un ejemplo en una anterior intervención de que todo depende de la ideología, del modelo de gobierno que se tenga en el país para ver qué tanta intromisión, qué tanto va a afectar en la justicia. La justicia debe ser independiente, esa es la clave. No se va a resolver nada si la justicia no es independiente. Pueden destinar más plata para lo que quieran, para policía, para fiscalía, para SLIMS, para lo que fuese, pueden destinar para campañas, pero la solución no va a darse porque ya se lo ha hecho. Aquí en Bolivia hemos tenido entre 2013, no sé, 2000, hasta 2016 quizás, una, el boom del gas, muchísima plata, se destinó para todos y no me va a decir que con eso se ha resuelto algo para nada. Se trata de un modelo, se trata, por ejemplo, en El Salvador, el presidente de ese país ha decidido enfrentar el tema de una sola vez, declarando la guerra a, a las pandillas, ¿no? Y ha tenido éxito, ha ganado. Ha sido un proceso largo, muchísimos años, para preparar toda la estructura para enfrentarse a ellos y creo que lo ha logrado. ¿Y en qué tarea, en qué etapa está hoy? Está en la educación de los menores. Está impartiendo disciplina en las escuelas, que tengan que ir, por ejemplo, con un uniforme, que tengan que ir con un corte de cabello adecuado, que tengan un comportamiento eh, recuperando los valores. O sea, en esa etapa está, pero ha sido un trabajo bastante complicado. México es un lugar que igualmente está tomado por las pandillas, es un gobierno que tiene participación, que tiene acuerdos con la delincuencia, con el crimen organizado, con seguridad. Así lo han denunciado por el caso de AMLO, también lo están denunciando ahora por Sheinbaum, porque también viene de la misma línea, es la heredera Sheinbaum de lo que ha enfrentado Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, no se trata aquí de más política, de más leyes, se trata simplemente de atacar el tema de fondo, que es quién gobierna, cómo gobierna y qué
libertad, su independencia le deja a los poderes, ¿no? Muchas gracias, Nils, por su opinión. Vamos a dejar la opinión de Gabriela para la siguiente sesión. Ya, para abrir la siguiente sesión, ya nos hemos pasado unos minutitos de la hora de salida. Un mensajito rápido, la consigna de la tarea o del trabajo final ya está en la plataforma, vayan, revísenla, como les digo, no es algo complejo, básicamente es que ustedes puedan analizar la jurisprudencia de la CIDH con relación, perdón, de la Corte IDH con relación a Bolivia, que son estos tres casos que hemos visto básicamente, que ustedes lo pueden analizar, dar su opinión, dar sus sugerencias también de manera concreta y breve. De todos modos, en las consignas está el enlace que les va a llevar directo a los antecedentes de Bolivia, ¿sí? Así que vayan, si tienen alguna duda en nuestra próxima clase el lunes o en el chat de WhatsApp, también pueden escribir, yo voy a estar pendiente para responder alguna duda que tengan. Y en todo caso, ya hemos terminado esta semana. Nos veríamos el día lunes. Annelies. Sí, Pau, más bien gracias a ti. Bueno, gracias a todos. Acabamos esta cuarta semana o cuarta clase y acabamos también nuestra segunda semana de módulo. No intervengo ni participo mucho, pero creo que es muy importante el poder también a través de los análisis bueno, los videos nos han ido compartiendo las experiencias de otros países, creo que nos va a ayudar mucho también a reflexionar, a repensar y a reconstruir nuestro sistema de protección, nuestro sistema judicial. Tenemos realidades muy similares con otros países. Lamentablemente en Latinoamérica tenemos los índices más altos de violencia. Bolivia creo que está embanderando en la región también en cuanto a violencia hacia la mujer y, o sea, es ajustar no solo las leyes, sino también nuestros abordajes desde las diferentes áreas a los contextos que estamos viviendo, ¿no? Porque ahora tenemos la tecnología de por medio prácticamente, que nos ha facilitado muchas cosas como esta capacitación, este diplomado, pero también veamos las maneras de incorporar la tecnología en los abordajes que sean pertinentes y necesarios, ¿no? Y también contextualizarnos sobre las situaciones problemáticas que vamos viviendo, como el tema de migración, que no veíamos mucho en Bolivia, pero a la fuerza un poco estas experiencias nos han permitido también aprender y cuestionar y reflexionar sobre cómo está nuestro sistema, cómo realmente estamos protegiendo, garantizando los derechos de las personas. Así que es siempre un gusto, me está gustando mucho las clases, espero que ustedes también. Esta construcción y esta discusión tan saludable creo que es la que esperamos realmente de todos estos, de todos los módulos, no solo de este. Así que bueno, muy buenas noches. Lean, por favor, no nos atrasemos con el trabajo final, tienen tiempito para ir pensando un tema, para ir buscando un poco más. Y nuestra docente a disposición para que ustedes puedan absorber alguna duda sobre el trabajo final de manera interna, ¿no? Así que, Pau, muy buenas noches, buen resto de semana a todos y a todas.